En la oscuridad de la noche, solo iluminada por antorchas, los caballos galopan en una salvaje carrera nocturna. Pero el polvo y la poca luz los vuelven ciegos, tropiezan, caen, uno tras otro. Los jinetes pierden el control. El pánico se desata. Sin embargo, en medio del caos, un jinete avanza sin miedo. Su caballo, de ojos blancos y nublados, corre firme como si la noche no existiera. Sus cascos golpean la tierra con un ritmo seguro, esquivando los obstáculos sin titubear. La meta se acerca, las antorchas arden intensas. Todos los demás están rezagados, o en el suelo. Nadie entiende lo que está pasando. Los mejores caballos de la región han fallado, y el único que avanza sin tropiezos es un caballo que ni siquiera puede ver el camino. Las antorchas iluminan la línea de llegada. La multitud contiene el aliento. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un caballo ciego correr en la más absoluta oscuridad? La respuesta es un secreto que está a punto de cambiar todo lo que creían saber. Una semana antes, la plaza del pueblo era el escenario de otra competencia, la de las burlas. Miren, ahí viene el niño con su caballo inútil. Ni siquiera puede ver por dónde pisa. ¿Vas a inscribirlo en una carrera de caracoles? Hasta un burro cojo le ganaría. No necesito que ellos entiendan. Sombra y yo sabemos lo que valemos. Desde el portal de su casa, don Emilio observaba a su nieto. La preocupación arrugaba su frente. Nicolás apretó las riendas y siguió caminando, ignorando las risas a sus espaldas. Al llegar al establo, el niño acercó su mano a los ojos nublados del caballo, un gesto lleno de ternura. Sombra respondió apoyando su cabeza en el hombro de Nicolás, una conexión que pocos podían ver. Ese muchacho tiene un fuego que ni todas las burlas apagarán. El camino no sería fácil, pero en el corazón del niño había una certeza que aún no comprendían. A la mañana siguiente, un cartel nuevo apareció en la plaza. Se anunciaba la gran carrera nocturna, con un premio en efectivo para el ganador. Una carrera de noche. Ese dinero es mío. Mi caballo no le teme a la oscuridad. De noche. Sombra y yo podríamos demostrarles a todos quiénes somos en realidad. Abuelo, voy a inscribir a Sombra en la carrera nocturna. ¿Estás loco, muchacho? Ese caballo es ciego, y la carrera es de noche. Es imposible. Nada es imposible, abuelo. Sombra confía en mí. Yo sé que podemos. Esa tarde, en el campo abierto, Nicolás intentó entrenar a Sombra, pero la luz del sol no era su aliada. El caballo tropezaba con cada piedra, con cada raíz. Sus ojos nublados no distinguían los obstáculos en la claridad. Así no, de día, él depende de mí, y yo no puedo ser sus ojos. Pero hay algo que sí podemos usar. Aquella noche, en la oscuridad del establo, Sombra se movía distinto. Sus oídos se orientaban, sus pasos eran más seguros. Esa noche, Nicolás encendió una pequeña linterna en el establo. La luz temblorosa apenas iluminaba los ojos blancos de Sombra. Vamos, Sombra. Escúchame bien. Un paso. El caballo levantó las orejas y obedeció, avanzando con cuidado hacia la voz de Nicolás. Cuando no puede verme, usa sus oídos. Eso es. Su oído es su fuerza. Comenzó a marcar un ritmo con un palo contra la madera. Sombra seguía el sonido, esquivando los obstáculos que Nicolás había colocado. Si practicamos a oscuras, sin ver, podremos ser más rápidos que cualquiera en la noche. Apagó la linterna de un soplo. La oscuridad total cayó sobre ellos como un manto. Ahora, solo nos tenemos el uno al otro. Mi voz será su guía. Su confianza será la mía. Esa noche, sin una chispa de luz, comenzaron a entrenar. Un niño y un caballo ciego, moviéndose en la más pura oscuridad. Nicolás supo que debía guardar el secreto. Ni su abuelo podía saberlo todavía. Durante las noches siguientes, Nicolás y Sombra repitieron su ritual en la más completa oscuridad. Sombra ya no duda. Escucha mi voz y salta los obstáculos como si pudiera verlos. Cada noche, el caballo respondía con más precisión,
sus cascos esquivando los peligros con naturalidad. Está listo, pero yo apenas puedo mantenerme en pie. El secreto me está agotando. A la mañana siguiente, Nicolás apenas podía mantener los ojos abiertos en la mesa. Don Emilio lo observó, preocupado. ¿Qué te pasa, muchacho? Parece que no has dormido en toda la semana. Solo estaba nervioso por la carrera, abuelo. No es nada importante. Este niño está ocultando algo. Pero, ¿qué estará tramando a escondidas? En la plaza, Jorge notó las ojeras de Nicolás y alzó la voz entre risas, pero las burlas no lo detuvieron. El peso del secreto, sin embargo, se hacía más grande cada día. Esa misma noche, Jorge se deslizó como una sombra hasta el establo. Sus intenciones eran claras. Si ese caballo no puede mantenerse en pie, Nicolás no correrá. Y yo me aseguraré de ello. A la mañana siguiente, durante el entrenamiento, la silla de Sombra comenzó a ceder. Nicolás sintió el peligro. Sombra, quieto. Algo anda mal con la silla. El caballo trastabilló y Nicolás casi salió disparado. Sujetó las riendas con todas sus fuerzas. Don Emilio, que observaba desde el portal, vio a Jorge alejarse apresuradamente entre los árboles. Tú, detente. Sé lo que hiciste en el establo. Cuidado, viejo. Si dices algo, no solo perderás la carrera, podrías perder mucho más. No tengo pruebas, pero esto no se quedará así. Seguiré adelante por Sombra y por mí. El odio de Jorge era un nuevo obstáculo, pero Nicolás ya había aprendido a correr en la oscuridad. Esa noche, el sueño no llegaba para don Emilio. La sospecha lo llevó a seguir a Nicolás hasta el establo. Oculto en la penumbra, miró boquiabierto. Sombra saltaba los obstáculos en total oscuridad, guiado solo por la voz del niño. El ritmo de los golpes y las palabras de Nicolás eran las únicas brújulas del caballo. No había un solo error. Así, Sombra, confía en mí. Un salto más y terminamos. Cuando terminaron, Emilio dio un paso al frente, rompiendo el silencio. Nicolás, hijo, nunca había visto algo igual. ¿Cómo lo lograste? Abuelo, Sombra, oye lo que otros no ven. En la oscuridad, su oído es su poder. Yo solo lo guío. Pero esto es un milagro. ¿Por qué no me lo contaste? Yo habría entendido. Porque necesito que el pueblo crea que somos los perdedores. Solo así podremos sorprenderlos. Confía en mí. Emilio asintió, aunque en su pecho sentía que aquel secreto escondía algo aún más profundo. Guardaría silencio. La víspera de la carrera, los rumores corrían por el pueblo como el viento. Jorge se encargó de avivar el fuego con falsas acusaciones. Nicolás debe estar haciendo trampa. No hay otra explicación para que traiga a ese caballo ciego a la pista. Al atardecer, mientras el sol teñía el cielo de naranja, Nicolás y su abuelo preparaban a Sombra en silencio. Las antorchas aún no se encendían, pero al mirar hacia la pista, que pronto estaría sumida en sombras, Nicolás entrecerró los ojos con inquietud. Sus pupilas no se adaptaban bien a la luz menguante. ¿Te pasa algo en los ojos, muchacho? Has estado entrecerrándolos toda la tarde. No es nada, abuelo. Solo es el reflejo del sol. Ya pasará. No es el sol. Algo le ocurre cuando oscurece, pero no quiere hablar. Nicolás apretó la correa de la montura con más fuerza de la necesaria. Su secreto más profundo pugnaba por salir, pero no era el momento. No puedo fallar ahora. Sombra confía en mí. Tengo que ser fuerte, aunque mis ojos me traicionen. La noche se acercaba y con ella, la prueba más grande de sus vidas. El peso de lo que escondía se sumaba al miedo a lo desconocido. Esa noche, en la intimidad de su pequeña casa, don Emilio llamó a Nicolás con un objeto brillante en las manos. Toma, muchacho. Este silbato fue de tu padre. Que tu voz guíe a Sombra mejor que cualquier luz. Gracias, abuelo. Lo cuidaré siempre. Su voz se quebró un instante. Abuelo, si supieras lo que escondo, pero no puedo. Esta carga es solo mía. Abuelo, confía en mí.
Mañana todo tendrá sentido. Emilio asintió sin comprender del todo, pero abrazó a su nieto con fuerza. El silencio lo decía todo. Más tarde, en la oscuridad absoluta del establo, Nicolás se sentó junto a Sombra. El silbato colgaba de su cuello. Mañana, cuando oscurezca, tú serás mis ojos y yo los tuyos. Es un secreto que solo nosotros sabemos. Sombra resopló suavemente y apoyó la cabeza en el hombro del niño. Entendía más que cualquier palabra. El pacto estaba sellado. Lo que el pueblo desconocía era que aquel juramento encerraba una verdad mucho más profunda. Al caer la noche, las antorchas se encendieron. La multitud se arremolinaba, expectante. La carrera definitiva estaba por empezar. Ahí viene el niño y su caballo ciego. Hoy se llevarán el premio al más ridículo. Nicolás montó a Sombra. Mientras la luz se desvanecía, sus ojos apenas distinguían sombras. El pánico ahogaba su pecho. No puedo. Apenas veo. ¿Cómo voy a guiarlo si estoy tan ciego como él? Estuvo a punto de bajarse, pero Sombra relinchó con suavidad, golpeando el suelo. Le estaba pidiendo que confiara. Recordó el establo oscuro, los saltos perfectos. Si Sombra confiaba en él también podía confiar. Respiró hondo y acarició el cuello tibio de Sombra. El tacto le devolvió la calma que necesitaba. Ahora sí, Sombra, tú y yo, como lo hicimos en la oscuridad, no necesito ver el camino. Solo necesito oírlo a él, y que él me oiga a mí. Se irguió en la silla. El miedo seguía, pero ya no lo dominaba. La verdadera carrera estaba por comenzar. En la línea de salida, con las antorchas crepitando, Nicolás vio los ojos preocupados de su abuelo entre la gente. No podía seguir ocultándoselo. Abuelo, acércate. Tengo que decirte algo. Algo que deberías saber antes de que empiece. El niño tomó aire y susurró la confesión que le quemaba el pecho desde hacía años. Abuelo, yo también apenas veo de noche. Siempre fue así. Por eso entrené con Sombra en la oscuridad. Don Emilio sintió que el mundo se detenía. Lágrimas de comprensión asomaron a sus ojos arrugados. Entonces, los dos son iguales. Tú también estás a oscuras como él. Sin más palabras, el viejo lo abrazó con una fuerza que parecía querer protegerlo de todo. Entonces, ve, confía en tu voz y en la de él. Esa es la única ventaja que necesitan. Nicolás asintió, sintiendo el peso del silbato en su pecho. Ahora nada podía detenerlos. El juez alzó la bandera. La verdad ya no era un secreto entre ellos, y eso era más que suficiente. El estallido de un petardo marcó el inicio. Los caballos se lanzaron al galope, y la oscuridad se tragó la pista. Enseguida, los tropiezos comenzaron. Jinetes gritaban, caballos caían. Las antorchas apenas iluminaban el caos. Jorge luchaba por controlar su montura, que alzaba las patas relinchando de miedo. No puedo ver nada, pero puedo oír todo. Vamos, Sombra, como en el establo. Ya, Sombra, escucha mi voz. Derecho, derecho. Sombra orientó sus orejas y enderezó el paso. El ritmo de las palabras del niño lo guiaba como una brújula. Mientras los demás vacilaban entre la luz y las sombras, el caballo ciego corría con una seguridad imperturbable. Más rápido, Sombra. Confía en mí, por aquí. Adelantaron a varios jinetes caídos. El polvo y el humo de las antorchas no los distraían. En pocos segundos, Nicolás y Sombra se situaron entre los primeros. El verdadero desafío apenas comenzaba. Un jinete caído y su caballo bloqueaban la pista, apenas visibles entre el polvo y las sombras de las antorchas. Cuidado, Sombra. Gira. Sombra respondió al instante, desviándose con un giro ajustado que esquivó el obstáculo por un suspiro. Jorge, cegado por la rabia, intentó cerrarles el camino, pero su caballo, asustado, derrapó y lo lanzó al suelo. Aterrizó en el barro sin su caballo, su orgullo hecho pedazos. La carrera se había acabado para él. Adiós, Jorge.
Ahora solo estamos nosotros y la noche. Detrás, los demás jinetes chocaban y caían en un efecto dominó de confusión y miedo. Solo un par seguía en competición, pero la distancia se agrandaba. Nicolás y Sombra eran un relámpago negro. Ya falta poco, Sombra. Confía en mi voz. Vamos. La multitud, que antes reía, miraba ahora con un silencio atónito. El muchacho del caballo ciego se estaba robando la noche. Un último rival se mantenía en la contienda, pero su caballo se espantó con una sombra y se desvió hacia los arbustos. Ahora Nicolás y Sombra estaban solos en la pista. Las antorchas de la meta se alzaban como un faro en la distancia. Ahí está. La línea de meta. Solo un poco más. Las luces de las antorchas crepitaban cada vez más brillantes. La multitud, enmudecida, contenía la respiración. Ahora, Sombra. Corre como nunca. Confía en mi voz. Sombra respondió con un galope demoledor. El viento silbaba y la tierra temblaba bajo sus cascos. No veo nada, pero siento su ritmo. Él sabe. No se detendrá. La cinta de la meta se mecía bajo las antorchas. Nicolás apenas la distinguía, pero Sombra no necesitaba verla. El público, sin poder creer lo que veían, se puso de pie. El milagro estaba a punto de consumarse. Un niño y su caballo ciego, guiados solo por la voz y el oído, estaban a un paso de rozar la gloria. La cinta se rasgó con un crujido seco. Nicolás y Sombra atravesaron la meta entre un mar de antorchas y polvo. La multitud estalló en un rugido atronador. Nicolás detuvo a Sombra y saltó de la silla para abrazar su cuello sudoroso. Lo logramos. Sombra. Tú y yo. Lo logramos. Don Emilio corrió hacia ellos, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Abrazó a su nieto como si acabara de regresar de la guerra. Nicolás, muchacho, lo hiciste. Siempre supe que eras especial. A lo lejos, Jorge apareció renqueando, cubierto de barro. Su caballo se había ido y con él, toda su arrogancia. La celebración duró solo unos segundos. Pronto, un murmullo de confusión se extendió entre la gente. Las preguntas eran inevitables. Las voces se alzaban. ¿Cómo lo hicieron? ¿Es algún truco? El caballo es ciego. Ganamos, pero aún no saben la verdad. La parte más difícil de contar es la que me incluye a mí. Mientras la multitud se apiñaba, el verdadero misterio apenas comenzaba a desplegarse. La victoria era solo la mitad de la historia. La multitud guardó silencio cuando Nicolás alzó la mano. El niño que todos subestimaban ahora tenía todas las miradas. Sombra, no necesita ver. Lo entrené para escuchar mi voz y seguir el ritmo de mis palabras. La oscuridad no nos detuvo. Un murmullo de incredulidad recorrió a los presentes. Algunos cabeceaban, otros fruncían el ceño. ¿Solo la voz? No bastaba. Pero si la noche era negra, ¿cómo lo guiaste si tú tampoco ves? Vi cómo entrecerrabas los ojos antes de la carrera. El gentío se giró hacia Nicolás. La pregunta quedó flotando como el humo de las antorchas. No puedo esconderlo más. Ellos lo han visto. Es el momento de que sepan la verdad completa. Emilio apretó el hombro de su nieto, dándole el valor que necesitaba. El viejo sabía que la siguiente confesión lo cambiaría todo. Tienen razón. Hay algo que no les he contado. Sombra no es el único que casi no ve en la oscuridad. El silencio se volvió absoluto. Incluso Jorge se quedó inmóvil. La noche entera contuvo su aliento. Lo que Nicolás estaba a punto de revelar dejaría a todos sin aire. La verdadera historia apenas empezaba a contarse. Yo también. Apenas veo de noche. Desde que era pequeño, siempre fue así. Un silencio denso envolvió la plaza. Hasta las llamas de las antorchas parecieron quedarse quietas. Sombra y yo somos iguales. Nos miraban con lástima, nos dejaban de lado, porque no podíamos ver. De niño, el médico dijo que su visión nocturna era muy limitada. Sería una carga, dijeron. Recordó las noches en que tropezaba con sus propios pies.
cayendo en la tierra fría, solo. Pero en la absoluta oscuridad del establo, descubrió que Sombra escuchaba su voz sin miedo. Ahí nació su pacto. Aprendimos juntos. Cuando él no ve, yo soy su guía. Cuando yo no veo, él me conduce. La gente contuvo la respiración. Nadie imaginó que la peor debilidad podía ser la llave de la victoria. El secreto estaba fuera. Los dos seres más indefensos del pueblo se habían convertido en los más fuertes, y el silencio de aquella noche valió más que 1000 palabras. La verdad los había dejado sin aire. El silencio se rompió con un murmullo, y luego un aplauso ensordecedor. Alguien gritó lo que parecía debilidad era su ventaja. Jorge bajó la mirada. La derrota no estaba en el barro, sino en su propio corazón. Hijo, estoy tan orgulloso de ti. No por ganar, sino por nunca rendirte. El organizador entregó el premio a Nicolás, pero más que el dinero, ganó el respeto de todo el pueblo. La multitud los rodeó. Ya no eran el niño y el caballo ciego, sino los héroes de la noche. Don Emilio lloró de alegría, estrechando a su nieto como nunca. Jorge se perdió en la oscuridad, con el peso de su propia amargura. Esto es por nosotros, Sombra, por cada vez que dijeron que no podíamos. Aquella noche, el pueblo aprendió que la verdadera fuerza no está en los ojos, sino en la voluntad y la confianza. Y en la pista, bajo las antorchas, un niño y un caballo ciego demostraron que juntos, la oscuridad no es un límite, sino un camino. De entre las sombras, Jorge avanzó cabizbajo. Su voz, antes burlona, ahora apenas un susurro. Nicolás, lo siento, fui un idiota. Nicolás asintió. No necesitaba palabras. El silencio curó más que cualquier discurso. Tu secreto no era una debilidad, hijo. Era el corazón de todo. Sombra y tú se salvaron mutuamente. La multitud escuchaba, conmovida. Las lágrimas corrían libres. Luego, en la intimidad del establo, abuelo y nieto compartieron un momento a solas. Emilio tomó la mano de Nicolás, la misma que había apretado el silbato. Tu padre estaría orgulloso. No hay mayor fuerza que reconocer nuestras propias sombras y caminar a través de ellas. Gracias, abuelo, por creer en mí cuando ni siquiera yo creía. Y en la quietud de aquel establo, sellaron la noche con un silencio que valió más que 1000 promesas. Las antorchas se consumían lentamente y la multitud se dispersaba. Nicolás guió a Sombra hacia el borde de la pista. Caminaron en silencio, dejando atrás los ecos de la carrera. Ya no tenemos que escondernos, Sombra. Ahora la noche es nuestra. Sombra relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra. Su hocico rozó la mejilla del niño. Nicolás acarició su cuello. Las marcas del esfuerzo se desvanecieron bajo la luna. Se detuvieron al borde del sendero lunar. El mundo se aquietó para ellos. Lo que todos llamaban debilidad se ha convertido en nuestra fuerza más grande. Recortados contra la noche, eran el testamento de todo lo vivido. En aquella calma, supieron que ya no necesitaban demostrar nada a nadie. La verdadera victoria no ocurrió en la pista, sino al aprender a confiar sin ver. Las últimas antorchas se extinguieron, dejando solo la luz plateada de la luna sobre la pista vacía. Nicolás y Sombra caminaban sin prisa, sus siluetas recortadas contra un manto de estrellas. No había prisa, ni miedo, ni necesidad de probar nada. El camino era suyo. Los cascos de Sombra resonaban suaves en la tierra, como un latido tranquilo. En la oscuridad que antes los limitaba, ahora se sentían libres. El silbato de plata brilló apenas con el reflejo lunar, un último destello del pasado, y mientras la noche los envolvía, el mundo pareció detenerse para atestiguar aquella paz. No era un final, sino un comienzo distinto, tejido con la certeza de que juntos eran invencibles. A veces, la mayor ventaja es aceptar aquello que los demás ven como una debilidad, y en el sendero iluminado por la luna,
Un niño y su caballo ciego desaparecieron lentamente, dueños ya de su propia oscuridad. El ojo nublado de sombra, bañado por la luna, reflejaba un pasado de sombras y un presente de luz. Nicolás apoyó la frente en su cuello. El cansancio y los secretos se disolvieron en un suspiro. La mano del niño se confundía con el pelaje oscuro, como si ambos fueran uno solo. A lo lejos, solo dos siluetas caminaban hacia un horizonte que ya no les temía. La noche, vieja enemiga, ahora los arropaba con su manto de estrellas. No quedaban testigos, solo la luna y el polvo que se asentaba. En los ojos imposibles de sombra, ahora solo había calma. El sendero se apagó lentamente, hasta que la oscuridad lo envolvió todo. Pero el lazo invisible que los unía permanecería más allá de cualquier luz, y el mundo se cerró en un profundo y merecido silencio.